KW Radio, un salto al vacío. Bienvenidos a Antifilosofía y Birras con Flor Franco y Andy Pomar, un espacio para deconstruir verdades a través del diálogo y construir diálogo en comunidad. Buenas, ¿qué tal, Flor? Hola, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Hoy un poco como de fiesta estamos. Bueno, es que es día de San Joan, la rebella, como le dicen aquí. De hecho, justamente yo anoche salí, como supongo que todo el mundo, a la playa y estaba entregada al principio de placer hasta que la vida presentó el principio de realidad. Me robaron el móvil. Uy, no. Sí, como una boluda. No es la primera vez que me pasa. ¿Pero así con violencia o...? No me di ni cuenta. Estaba bailando, como digo, así como entregada al gozando. goce. Estaba gozando un montón. Goce. Muy divertida y esto fue como caer a la realidad de nuevo y dije, chicos, chao, me voy. Pero ya eran como las 6 de la mañana, así que no pasa nada. Está todo bien. Bueno, brindemos. Ya por está. Otra vez, otro móvil las angustias. robado en Barcelona. Me voy a abrir una Goldam. ¿Qué tal? ¿Vos cómo pasaste la rebella, la revuelta de San Juan? Bien, muy bien, con otros tipos de placeres, pero interesantes también. Y nada, y hoy estamos con este temón que tiene que ver con el goce, ¿no? Con el gozar. Y estamos con un invitado muy especial. ¿Quieres presentarlo vos? Estamos con Amador Fernández Sabater. Amador es filósofo pirata, no sé si sabías, pero tiene algo mucho que ver con la Quiero filosofía. que me explique ahora qué significa ser filósofo pirata, me encanta. Tiene un blog muy activo que es filosofiapirata.com. Amador es filósofo, es pensador, es escritor, es tallerista. Y algunos de sus libros son Habitar y Gobernar, La Fuerza de los Débiles y El Eclipse de la Atención, que nos quedamos con eso porque le vamos a hacer una buena invitación en septiembre. Para un vivo. A ver si se suma en vivo. Para hablar de la atención. ¿Cómo estás, amor? Bien. Bienvenido. Placer tenerte aquí. Qué bien, goce. Un goce. Y contanos, Amador, ¿qué onda con esto filosofía pirata? Bueno, es un término que me inventé como para ponerle un nombre y compartir como a mi relación con la filosofía, que es como de alguna manera que aborda algo desde fuera de la propia filosofía. Eso es lo que quiere nombrarlo de filosofía pirata, ¿no? Como los piratas, digamos, abordan un galeón español lleno de oro, digamos, ¿no? Entonces es como saquear la filosofía, pero desde otro sitio, desde problemas de la vida, desde inquietudes, desde preguntas, desde lo más existencial, ir a la filosofía, como que a veces está enclaustrada en academias o en las universidades. Entonces, asaltar la filosofía desde un lugar no filosófico y activar ahí recursos para pensar problemas que son los de la vida. Bueno, Súper. ¿Cuál será la diferencia con la antifilosofía? O sea, o cómo podríamos, no sé, diferenciarla, o son similares. Eso ya me lo tenéis que decir vosotros. Yo creo que quizá, no sé, cómo lo abordas en este caso en la filosofía pirata. La antifilosofía tiene en cuenta, es una, digamos, filosofía que tiene en cuenta el inconsciente, yo diría. Cosa que la filosofía ha olvidado, un poco a veces. Bien. No lo sé, la verdad. La filosofía pirata no había pensado la relación entre filosofía pirata e inconsciente. Me tendría que darle un ratito a pensar. Mi anécdota de hoy se ¿Qué acaba de pasar? Un fantasma. Un lapsus inconsciente. Un lapsus inconsciente. Algo pirata que se coló por ahí. Bueno, sí, un poco también eso hablamos siempre con Flor de como de ponerle algo como más creativo a la filosofía y que no sea como mero repetir o analizar o poner en común un par de filósofos, sino como llevar un poco la filosofía también a la calle, ¿no? O a la realidad, a las cosas que nos pasan de forma cotidiana, no sé si... Eso sí, o sea, de alguna manera como que lo que puede intensificar la filosofía son preguntas, inquietudes, pasiones que puede estar en cualquier lugar. Y también es la idea de que todo el mundo puede filosofar, que no es, digamos, que todos somos filósofos, en el sentido de que hay una pregunta sobre cómo vivir. Somos animales que venimos a la vida sin manual de instrucciones, sin un programa, y entonces, digamos, incluso el más inerte de todos los seres vivos, de los humanos, se hace esa pregunta de cómo vivir, y por esa pregunta inicia la filosofía, ¿no? Entonces,
En ese sentido, lo que puede intensificar la filosofía, volverla de nuevo apasionante, etcétera, es hacerle preguntas que muchas veces vienen desde otros lugares, desde problemas políticos, desde prácticas, desde esta pregunta de cómo vivir, ¿no? Porque la filosofía ha ido encapsulándose ella misma en un saber un poco autorreferencial que está, digamos, dominado por algunos expertos, algunos especialistas. Entonces, en ese sentido lo pirata también, desvalijar lo que necesitemos para pensar nuestros propios problemas, ¿no? Total, porque muchas veces ahí hay una voluntad de poder, una voluntad de saber, digamos. El poder se apropia a veces del saber y se confisca ahí, queda como confiscado. Entonces se imposibilita la cuestión de pensarnos más allá de la academia o más allá de los conceptos, sino preguntarnos. Yo estoy de acuerdo contigo que creo que todos somos filósofos en potencia, solo que a veces no nos atrevemos quizás a saber o no nos autorizamos a hacernos esas preguntas que ampliarían un poco, pueden ampliar nuestro mundo. Sí, yo siempre, a mí me gusta decir que pensar es ir más allá de lo que sabemos, ¿no? Es decir, si hay un saber, se tapona el pensar. Ya no necesitas pensar, ya hay un saber que tiene la respuesta. Entonces, pensar es ir más allá de lo que se sabe. Digamos, el saber establecido pueden ser recursos para pensar, pero si hay un saber, ya no hay pregunta, lo que hay es una respuesta, ¿no? Lo que sí que me parece... Un tapón. Entonces, lo que sí que me parece es que esa palabra me parece muy importante, la que ha dicho Flor, ¿no? Autorizarse, es decir, devenir autor, darse el crédito para devenir autor, porque muchas veces la imagen instituida de la filosofía, de quién puede pensar, de quién se hace las preguntas, es un modelo con respecto al cual siempre estamos en déficit, ¿no? Caemos por debajo, yo no sé lo suficiente, no he leído lo suficiente, no tengo un título. Entonces la filosofía pirata afirma más bien la potencia de cualquiera para pensar, la capacidad de cualquiera para poder pensar, ¿no? Total, los niños son un gran ejemplo de esto. El otro día una niña, una paciente de 10 años, me dice, yo tengo una pregunta, dice, que me hice el otro día en casa, cuando estaba aburrida. Si Pinocho dice la verdad, ¿le crece la nariz? ¿Qué pregunta? O sea, los niños son brillantes, son filósofos Exacto. natos, ¿no? Como que en esa pregunta y ahí empezamos a darle vueltas a esto de, si digo la verdad, miento. O sea, se podría traducir que un poco por eso la pregunta. Y en los niños salen estas cosas y son pensamientos y preguntas que incluso a los adultos nos ponen a pensar y a replantear muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé qué pasa, que a veces en el proceso de la adultez nos olvidamos de esas preguntas fundamentales y tan bellas, ¿no? Me parece bello. Igual sería la cuestión del inconsciente, ¿no? En el punto en que uno de alguna manera se deja pensar o se deja atravesar o se deja... Por eso inconsciente, igual los niños están más en ese punto, digamos, pues la pregunta emerge y ¿por qué no voy a decir esto, no? Cuando nos volvemos adultos, pues esto va a sonar mal, esto no va a tener interés, esto va a sonar estúpido, esto ya se sabe, si hago esta pregunta voy a quedar mal. Entonces reprimimos lo filosófico que hay en nosotros, ¿no? Esta cuestión del reprimirse tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy también, ¿no? Queríamos poner, que nos había traído Amador, un audio de la película Mr. Arkadin, sí, de Orson Welles. A ver, Marcos, si lo ponemos. Mi anécdota de hoy se refiere a un escorpión. Ese escorpión quería cruzar el río y le pidió a una rana que le llevase. No, dijo la rana, no, gracias. Si dejo que suba sobre mí podrías picarme y la picadura de un escorpión es mortal. ¿Dónde, dijo el escorpión, está la lógica de eso? Los escorpiones siempre intentan ser lógicos. Tú te quedarías muerta y yo me ahogaría. La rana quedó convencida y permitió al escorpión subir sobre ella. Pero en medio del río la rana sintió un terrible pinchazo y se dio cuenta de que el escorpión había picado a pesar de todo. Lógica, gritó la rana mientras se hundía viendo que el escorpión se ahogaba también. Esto no tiene lógica. Lo sé, dijo el escorpión, pero es mi carácter. Brindemos por el carácter. Bueno, aquí tenemos, está buenísimo, ¿eh? Lógica y carácter, o lógica y naturaleza. Exacto. Justamente empezamos hablando un poco del saber, del pensar, y Lacan definía el goce como justamente acéfalo, inútil, algo que no pasa por el pensar, es todo lo contrario, pasa por el cuerpo, por la experiencia del sentir, de la sensación, del autorotismo y tal, pero no hay pensar allí, ¿no? La rana en este caso va contra la lógica porque el goce, de hecho en psicoanálisis se define como una satisfacción paradójica.
Es decir, es algo que va contra la lógica del síntoma, por ejemplo, que es donde algo insiste. Siempre es algo que va en contra de la lógica. Es decir, siempre elijo parejas con este rasgo que me hace mal y siempre termino teniendo el mismo resultado. Yo ya sé que no quiero esto, sé que esto me hace mal, pero ¿por qué lo sigo eligiendo, no? Como un poco esta cuestión ahí, algo que insiste. Eso es lo que diferenciaría de entrada el goce en psicoanálisis. Contanos por qué trajimos esto también. Bueno, efectivamente, digamos, cuando uno está en psicoanálisis y aparece esta cuestión del goce, esta cuestión de la repetición mortífera, que se lo puede llevar todo por delante, ¿no? Como le pasa a la rana con el escorpión, pues yo me acordé inmediatamente de esta película que me encanta y de este momento en el que Orson Welles cuenta esta fábula, ¿no? Y me pareció como llevado al cine, a la narración, como una gran historia para explicar, por ejemplo, a un niño qué es eso de ese goce, ¿no? Qué es esa repetición mortífera. Como es carácter y destino, se dice a veces, ¿no? Pues un destino que no atiende a razones, y que puede ser autodestructivo. Prefiere el afirmarse a sí mismo que el llegar a la otra orilla. Entonces la rana, que me parece que es el yo, digamos, ¿no? La conciencia, la razón, dice, bueno, ¿cómo va a ser, no? Si me pican, nos vamos abajo los dos. Y hay algo más fuerte que la razón. Hay algo más fuerte que no atiende a razones. Hay un carácter que puede incluso preferir la muerte a lo lógico, que es que todos queremos seguir vivos. Entonces me parece que ese descubrimiento de Freud, que él hace al final de su vida cuando dice, me doy cuenta de que muchos pacientes no quieren curarse, es tremendo, ¿no? Y aparece, digamos, en el psicoanálisis que hace cada uno. Entonces, ¿qué hacemos con esa fuerza de repetición? ¿Qué se hace con esa fuerza de repetición? Si no atiende a razones, ¿cómo se transforma? Y luego, por otro lado, digamos, mi obsesión siempre pues es la cuestión política, la cuestión de lo común, la cuestión de la transformación social. Si realmente existe esa... Freud no llega a decir, me parece goce, más bien es la pulsión de muerte. Pulsión de muerte. Pero si existe esa pulsión de muerte que puede llegar a preferir hundirse antes que llegar a la otra orilla y cooperar, ¿cómo, por ejemplo, se va a operar una transformación social? ¿Qué discurso ecologista nos va a convencer de que sería mejor dejar de consumir el planeta, dejar de devorar el planeta para precisamente poder llegar a la otra orilla, ¿no? Si igual preferimos simplemente la autodestrucción, preferimos afirmar ese carácter, ¿no? Entonces me parece que en el plano personal y en el plano político, esta cuestión de una repetición que en su afirmarse se vuelve mortífera incluso para el que la practica, pues me parece que es un gran tema, ¿no? Total, y el goce o el principio de placer o no hace lazo social, justamente. La cuestión, Freud al principio empieza hablando de este concepto como el principio de placer, ¿no? Y lo diferencia del principio de realidad. Y lo que va a decir es que el ser humano, de entrada, digamos, es como parecido a una bestia, diríamos en una época primitiva, primigenia, pero luego, al construir una civilización, tiene que renunciar a una cuota justamente de goce, de autoerotismo, para poder hacer lazo social, es decir, para adentrarse en lo que sería la civilización. Pero la civilización es un conjunto de órdenes, de leyes, de imposiciones que vienen a recortar justamente esa bestialidad originaria, podríamos decirlo así. Entonces hay algo que se pierde, hay algo que el sujeto debe renunciar justamente a quedarse ensimismado, gozando sobre su cuerpo de todo, matar al que le enfada, ¿no? Si el vecino me hizo algo, lo quiero matar, pues lo mato. No hay ley, ¿no? Sería una cuestión sin ley. ¿Qué pasa? Que luego viene la civilización a justamente tratar de proteger a los individuos y fomentar el lazo social. Entonces allí hay algo de este goce o de este principio de placer que se tiene que perder para poder ganar esto otro, ¿no? Que es un orden, entre comillas, un orden social. Que ahí cuando se genera este gran malestar en la cultura, porque siempre hay que renunciar a una parte de goce para... Esto se ve en los procesos incluso subjetivos en los niños, que el niño debe renunciar a gozar y a ser el centro del mundo y al placer constante para querer ser reconocido por el otro o para que el otro también lo quiera o qué espera de mí ese otro. Entonces así es como se va entrando ya en una dimensión más del deseo, porque aquí tenemos goce y deseo como dos caras de una misma moneda, digamos, donde el goce iría más bien a lo autoerótico, al cuerpo y a una cuestión egoísta, podríamos decir, que nos deja ensimismados. Y el deseo, por el contrario, es ceder a este goce para unirnos al otro, es decir, para algo que ya
trasciende a nosotros y nos conecta con el otro social, podríamos decir. Creo que puede haber también como cierta aceptación a nivel personal y a nivel social de esta condición humana que nos lleva siempre un poco a querer dominar también al otro, ¿no? Y de alguna forma este goce existe en nosotros y existe cuando incluso nos relacionamos. Estaba pensando, decía lo del niño para ser amado, y estaba pensando en las relaciones de pareja también, ¿no? Como el amor, ¿no? Cómo deconstruye de alguna forma el amor este principio de dominio sobre el otro, ¿no? Y de alguna forma este renunciar al goce muchas veces y el sacrificio que lo veníamos hablando por el otro, ¿no? De alguna forma como pareciera como que el amor está más relacionado como con el orden del deseo, ¿no? Como de una construcción en donde yo puedo dejar de gozar de esto mortífero. El amor, en palabras de Lacan, el amor es lo que permite al goce condescender al deseo. Mira. O sea, que justamente, sí, lo que estás explicando está bien. Según Lacan estaría bien. A Lacan le gusta esto. A Lacan le gusta esto. Muy bien. Nada, eso. Y un poco creo que si lo pensamos también a nivel político y social, es como que tampoco nos vamos a hacer como que somos buenos y ecologistas y todo bueno, ¿no? Como que de alguna forma este inconsciente personal y colectivo está siempre ahí latente y está siempre intentando emerger, ¿no? Del estanque en el que se encuentra este escorpión. Un poco el escorpión, a mí el símbolo me encanta porque está muy relacionado como con Hades, ¿no? Con la muerte. Y como el rey del inframundo, ¿no? Se le relaciona mucho a nivel simbólico con eso. Y es como que a veces es esto que emerge, ¿no? Emerge de mi inconsciente, emerge esta cuestión incluso sexual, incluso agresiva, el tabú que de repente se filtra en donde hay una ley ya muy armada. Y ahí me preguntaba, ¿no? ¿Cómo ahora, hoy en día, estamos todo el tiempo incitados también como al gozar, ¿no? Hay un empuje al goce tremendo. Ahora, yo lo veía más cerca de lo dionisíaco, ¿no? No sé qué pensás, Amador, desde la filosofía, ¿no? Este concepto de lo dionisíaco y lo apolíneo con el goce y el deseo, si pueden ser aplicables, o si, claro, el goce al tener que ver con esto de lo mortífero, como has dicho al principio, pero a la vez también con el placer, es decir, hay algo ahí que insiste, y si hay algo que insiste es porque hay algo ahí que se satisface, ¿no? Que es la cuestión del síntoma. Por eso uno no quiere curarse, como decía Freud, ¿no? La cuestión aquí es, bueno, en lo dionisíaco se encuentra mucho placer también. Por tanto, en lo mortífero se encuentra placer, que es lo que Nietzsche decía, la muerte es el placer supremo. Y todas esas experiencias que nos acercan a la muerte son placenteras. No sé, por ejemplo, ciertas drogas o ciertos comportamientos mortíferos en los que uno puede encontrar satisfacción. La petite mort. La petite mort, por algo se le llama así, ¿no? Bueno, un poco lo tiro así, entre Hades y Dionisos, pueden que representen un poco. Claro. O sea, yo lo que me pregunto es cómo, bueno, por ejemplo, primero me parece como que es una palabra que puede ser equívoca, la de goce, ¿no? Porque yo creo que a cualquier persona que, digamos, de la calle que pase ahora por aquí le decimos goce y, bueno, inmediatamente se piensa en un disfrute, ¿no? Sí, total. Entonces, ¿cómo que el goce es malo, no? Entonces, igual tendríamos que pensar en castellano cuál sería el sinónimo de esa jouissance o de esa que podría ser más vicio, por ejemplo, o adicción. Yo creo que vicio, adicción, ahí se entiende más, ¿no? La lujuria también. Sí. 7 pecados capitales, pues pueden ser los 7 goces, ¿no? Sí. Aunque igual no es que haya unas cosas que son goce, otras cosas son placer, otras cosas son deseo, sino que tiene más que ver con... Vías, ¿no? Y grados, digamos, ¿no? Como que lo mismo que puede curar, puede matar, como esta cuestión, digamos, del veneno, que puede ser una medicina según la dosis, etcétera, ¿no? Pero, bueno, si hay, por alguna razón, digamos, en nosotros esa compulsión de repetición que puede llevarse la vida común por delante, la vida común de una pareja a la que tú no dejas entrar en la pareja por tu propia afirmación de tu propio goce, vivir en tu orden o en tu desorden que impide, digamos, que el otro entre, o en la vida social, digamos, los goces dominantes impiden que haya una consideración de los vínculos o del planeta. Claro, hay una pregunta personal y política que sería cómo se transforma esto, ¿no? Entonces, sí que me parece que ahí podemos echar mano de esas dos frases, ¿no? Freud, al final del malestar de la cultura, dice, solo el eros puede sujetar a la pulsión de muerte. Y luego encontraríamos
la frase que ha citado Flor de Lacan, el amor condesciende al goce en deseo, que condesciende es una palabra muy curiosa para utilizar ahí. ¿Por qué condesciende o no transforma o como que facilita un pasaje, ¿no? Entonces, ¿qué sería ese eros que puede transformar? Porque igual no se está hablando aquí de que se vaya a eliminar la pulsión de muerte o el goce, o que se vayan a suprimir, o que sean algo malo, sino que se trata de transformar. Es como una materia prima que se trata de elaborar, como una especie de alquimia, elaborar el goce en otra cosa, a través del amor. Entonces, esta pregunta me parece fundamental, pensando también en la transformación de uno mismo, que quiere, digamos, vivir en el vínculo, por ejemplo, y la transformación política también, cuando uno quiere, digamos, que la orientación social esté guiada por otros valores que no el puro consumismo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería ese eros? Porque eros me parece que no es exactamente lo mismo que sexualidad, que es una cosa mucho más amplia. ¿Y dónde encontrar también el eros que pueda transformar políticamente el goce en deseo, ¿no? Cuando la capacidad de amar, por ejemplo, me parece muy destruida socialmente, ¿no? En cualquier lugar en el que estemos en la sociedad, en general lo que se impone es la lógica de beneficio, la lógica de control, no la lógica de cuidar algo con amor, de cuidar a un alumno o un vecino o un paciente, ¿no? Sino controlarle y extraerle beneficio. Entonces, ¿dónde está ese eros que es lo único? Porque el goce no atiende a razones, no se puede cambiar con explicaciones, con argumentos. La rana no convence al escorpión por lógica, pero solamente se le podría convencer por amor. Que el escorpión amara a la rana hasta el punto de sacrificar su goce para llegar juntos a la otra orilla. ¿De dónde sacamos ese eros? Si ese eros es destruido hoy en la sociedad, en todos los lugares en los que estamos, si no está presente, ¿no? Se la asfixia socialmente con la precariedad, con todas estas dimensiones. Me parece una pregunta política fundamental, ¿no? Total, porque es como si el caldo de cultivo para una dictadura o un totalitarismo estuviese más que hecho, porque es una sociedad que tiende cada vez más a aislar a los individuos a través del empuje al goce que comentaba Andy, ¿no? Es decir, de vender este discurso que empuja a gozar, que cada uno se quede en su casa viendo pornografía o bueno, que no tengo nada en contra de la pornografía, pero digo, como para poner un ejemplo, o comprando cosas en una especie de automatismo, ¿no? Sin pensar mucho, pero solos, ¿no? A mí me llama la atención, lo he nombrado varias veces, el primer libro que fue la primera distopía en la que Orwell y Huxley se inspiran, la de Samiatín, Nosotros, que terminan viviendo en casi casacápsulas, ¿no? Son como casas individuales para cada individuo, como estas de Japón, que son como estos hoteles que vas y son como camas, como, no sé, muy pequeños, y ahora hay hoteles. Bueno, la gente vive así, ¿no? Y si quieres ver a alguien, sobre todo si es para tener relaciones o una pareja y tal, tienes que pedir permiso a un ayuntamiento para que te autoricen. O sea, que ver a alguien es algo súper complejo, porque es un mundo sumamente aislado. Y así es cuando el poder tiene aún más poder, ¿no? Es cuando se hace aún más grande, cuando divide a los individuos, cuando están todos separados. Y creo que la manera de lograrlo es justamente el goce. Y el discurso neoliberal o el discurso capitalista ha sabido tejer una especie de ilusión que todos hemos comprado de alguna manera, que es la que podemos llegar a alcanzar el objeto de nuestro deseo, ¿no? En el mar de los objetos de consumo, ¿no? Los gadgets y toda la cantidad de objetos que copan el mundo actual. Y ese objeto es un objeto que nunca se va a alcanzar. Pero claro, en esta ilusión de creer que lo vamos a alcanzar, y ahí está la cuestión del goce también. El deseo parte de la falta, es decir, partiría por eso, y el amor un poco tiene algo que ver también con la falta, ¿no? Es un juego de faltas, pero claro, en la época de hoy no se soporta esa falta, no soportamos el no tener las cosas ya, ¿no? Todo lo que queremos tenerlo ya. Entonces creo que hay una cuestión de un goce desmesurado o de un goce constante que opaca justamente al deseo, y aquí encontramos lo del amor, según la frase de Lacan, donde el amor no está pudiendo ejecutar su función de que el goce ceda un poquito, porque tampoco es que tienen que ceder a todo, tenemos que gozar también en la vida, por supuesto, pero que sacrifiquemos parcialmente ese goce para desear, ¿no? O desear al otro, o amar, o lo que fuera, y esto no estaría pasajero. Sí, hay como una especie de que antes como que existía también estas metanarraciones que tenían que ver con lo que tenían que ver con lo católico de alguna forma, que es sacrifícate hoy y mañana obtendrás como el placer, ¿no? Mañana serás bienaventurado. Hoy serás pobre, mañana bienaventurado.
de alguna forma esta caída de esta metanarración que de alguna forma nos permitía reprimirnos en función de un deseo, ¿no? Que tenía que ver con un deseo muy grande, era un deseo de pertenecer al reino de los cielos, o un deseo de estar con mis familiares queridos, volver a juntarme, a sentir esta luz, este amor, ¿no? Dios ya no existe, ya lo hemos dicho varias veces, entonces que ya no hay espacio, ¿no? Un poco entre lo que venía pensando con lo que estabas diciendo. No hay espacio como entre una muerte, no hay espacio para el duelo tampoco, ¿no? No hay espacio para, es decir, pierdo algo y entonces ya necesito consumir otra cosa, o sea, suplantar otra cosa. Es decir, esta pareja no me funcionó, pues enseguida me abro Tinder y que venga otra, ¿no? Es como esta cuestión de la sociedad del desecho, ¿no? Todo el rato estamos en una cuestión del desecho constante que me parece que tiene que ver con el escorpión, tiene que ver con la muerte. Como vertedero que le dice Michael Merder, vertedero filosófico, ¿no? Como estamos generando todo el tiempo, estamos todo el tiempo en la basura. Y de alguna forma esta basura tiene que ver con esta pulsión de muerte, con esta oscuridad, con este inconsciente en el cual nos estamos revolviendo y no viendo a la vez, ¿no? Es como que generamos basura, pero la tapamos, no la vemos, la mandamos a países más pobres. Generamos muertes. Pero sí es verdad que no soportamos la pérdida, eso sí, y la falta. Es una sociedad tan puesta en el consumo y en el... Y un poco la producción, como decía Amador también, este plus, en el querer más y más. Pero por eso Freud escribe este texto tan importante, más allá del principio de placer. El más allá del principio de placer no es placer, es la muerte, justamente. Es decir, no hay un punto en el que ya no hay más. No hay un más, siempre hay un más. No, ese más ya nos lleva completamente a otro campo, ¿no? Es decir, a la finitud, porque hay un límite. La castración opera, el límite opera, o por las buenas o por las malas, digamos. Pero muy importante me parece esto destacar, ¿no? La época de Freud era una época victoriana, donde, como vos decías, Andy, católica también, ¿no? Imperaba todavía este discurso muy rígido, con muchas normas, todo había que ser represión, todo era reprimido, no se podía nada, la reina mandaba tapar las patas de la mesa del castillo, la reina Victoria, para que no insinuaran las piernas de una mujer, y esto pasaba, ¿no? Y hemos pasado ahora al otro lado del péndulo. Hoy, más bien, no hay represión casi, y vivimos en una época un poco que roza lo perverso a veces, en el sentido de siempre querer gozar de más, excedida un poco. Me incluyo. Igual la confesiones. Así me fue anoche. Para no haber confesiones. Y vino el escorpión y sustrajo el móvil. Bueno, igual de alguna manera la fuerza que tiene hoy también, por ejemplo, la extrema derecha, es que viene a señalar, con otro lenguaje, hablando de otras cosas, pero viene a señalar, bueno, hay eso exceso de goce, ¿no? Hay un exceso de goce que hace que niños muy pequeños consuman pornografía o que los límites de lo social hayan estallado, ¿no? Y entonces la promesa de esa extrema derecha sería volver a retornar a un orden, ¿no? A unos límites, a una disciplina, a una autoridad, a través de la represión, ¿no? A través de la fuerza, a través de la policía, a través de la disciplina, a través de la restauración de los valores antiguos. Yo creo que puede haber como un malestar social que diga, bueno, algo de razón tienen. Aquí hay un exceso de individualismo, de consumismo, de ese goce que se ejerce así, alguien tiene que poner límites, ¿no? Entonces, como la idea de volver a eso victoriano, como si eso fuera posible, ¿no? Entonces yo creo que frente al mundo en el que estamos, frente a la promesa de la extrema derecha de volver hacia atrás para restaurar un orden, ¿qué otra fuerza podría, digamos, transformar las cosas en otro sentido, ¿no? Y ahí me parece que podría ser interesante dar una vuelta a esta palabra que usa también Freud, este concepto de sublimación, ¿no? Sublimar, ¿no? Entonces cuando él dice, a través de... Hay gente, que él lo identifica muy bien con grandes artistas, ¿no? Que pueden hacer algo con su síntoma, que no simplemente lo padecen, que no simplemente lo gozan, en el sentido de que lo repiten una y otra vez, y van destruyendo parejas o van haciendo lo que sea, sino que son capaces de elaborar algo con su síntoma, ¿no? Entonces, también me parece haber leído que en Lacan pues hay una idea, bueno, de cómo retomar esa sublimación, y él me parece que en algún momento utiliza la imagen de un alfarero
que construye, digamos, una artesanía, pero en el centro de esa construcción, de esa elaboración, hay un vacío, ¿no? El vacío de ese entorno en el que se funciona, que sería esta cuestión de la pérdida, ¿no? Entonces, ¿cómo poder, eso, cómo a través de la sublimación, pensada incluso también socialmente, se podría transformar ese empuje que es un empuje finalmente, el empuje del goce? No hay que desecharlo, hay que transformarlo, como en un proceso alquímico, ¿no? Transformarlo en otra cosa, transformarlo en un empuje de vida y no en un empuje mortificante. Entonces esa idea de la sublimación, de sublimar aceptando que hay ese vacío, esa pérdida, que algo se pierde en ese proceso quizá, no sé cómo pensarlo, pero cómo podría agarrarse esa fuerza, en vez de decir no, está mal, queremos reprimirla, o simplemente somos víctimas de ella y gozarla, hacer con ella otra cosa. Hacer con ello un empuje de vínculo, un empuje de transformación, un empuje para finalmente vivir una vida en la que, frente a ese mundo de desechos, me parece que lo que hace la sublimación, según Freud, es hacer una casa. Hacer una casa. Claro. Con tus empujes, con tus pasiones, pero elaboradas, como los artistas, ¿no? Hacen de ello una casa, hacen de ello un modo de vida, hacen de ello una manera de sostenerse en la vida, hacen de ello una manera de comunicar con los demás, hacen una obra de arte que es un lugar de vínculo, un lugar de interrogación común, ¿no? Entonces, el goce va haciendo desechos parejas, desecho experiencias, desecho todo lo que me voy comiendo, porque el goce es devorador. Entonces, la transformación del goce en deseo a través de la sublimación me parece que sería hacer una casa, como convertir ese empuje pasional en una fuerza que haga un lugar para estar en el mundo. Que no sea el lugar que nos promete la extrema derecha, que sea el lugar que hubo de la represión, sino un lugar hacia adelante, un lugar construido con amor, ¿no? Un lugar que tenemos que inventar, que no simplemente se trata de heredar, ¿no? Sí, y que sea habitable, ¿no? Y más saludable que esta pulsión. Sí, se me venía a la cabeza el caso de Dalí, que él siempre contaba que de pequeño se la pasaba enfermo y se enfermaba mucho, lo cual tenía un beneficio secundario de la enfermedad, como decía Freud, porque él decía que su temperatura ideal eran los 38, 39 grados, porque era cuando dormía con su madre o su madre le prestaba más atención, ¿no? Pero la cuestión es que él se da cuenta de que le habían puesto evidentemente el nombre de su hermano muerto, es decir, que antes los padres habían tenido un hijo que se había llamado Salvador, y él cargaba con el hermano muerto a sus espaldas, ¿no? Entonces, cuando él se da cuenta de esto, lo que hace es decir, pues no, yo no soy ese hermano, ese otro muerto, que no he venido a reemplazar a esta persona, ¿no? Ya no soy él, por más que mis padres le hayan puesto el nombre como en una especie de cuestión de, bueno, este viene a sustituir al otro y tal, y se nombra como el salvador del arte moderno, ¿no? Como una especie de proceso sublimatorio, yo creo, de decir, bueno, podría haber él seguido enfermando, haberse quedado identificado con este hermano muerto, con esta idea mortífera que ocupaba por ahí en el deseo de los padres, o que él había interpretado y tal, y lo transforma en algo mucho más guay, ¿no? Que es como, bueno, seré el salvador no de los muertos o de los muertos, sino del arte moderno, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un proceso en Dalí sublimatorio, que hay miles, ¿no? De ejemplos posibles, seguro, pero de hecho cada proceso analítico debería decantar un poco por ese curso, porque es lo que tú dices, siempre está el síntoma y eso se va a repetir, y eso no se puede sacar, no es como un tumor que lo extirpamos, lo dejamos fuera y ya está, no, porque en ese síntoma también está la particularidad de ese sujeto, el rasgunario que llama Lacan, ¿no? Ahí también hay algo muy particular y de cómo ese sujeto se relaciona también con su goce, con su deseo, con el otro y tal. La cuestión aquí no es erradicar esto, sino justamente encauzarlo y que sea más habitable, más saludable para ese sujeto y no le haga tanto daño, ¿no? Transformarlo en algo... Sí, singular del sujeto, y también hay algo propio del humano, ¿no? Que tiene etapas en la vida, ¿no? O sea, estas cuestiones que se arman, la otra vez comentábamos, de estas escuelas como de boxeo, por ejemplo, que se arman en los barrios para que los niños de alguna forma vuelquen esta... hormonas que se les desbordan, ¿no? Y que de alguna forma les llevan a sentirse más agresivos, sí, ¿por qué no? Porque la rabia y la agresividad y sobre todo si estás en una situación marginal, es obvio que va a entrar en tu ser, ¿no? O sea, no se puede reprimir solo con policía. De alguna forma, la agresividad existe, entonces, de alguna forma, ¿cómo encauzamos a estos adolescentes que quieren expresar y quieren sacar esto, ¿no? De hecho, por ejemplo, tengo amigos que hacen artes visuales, entonces hacen talleres, por ejemplo, para los jóvenes de street art, ¿no? Porque se ve, es una realidad que el joven hace tags,
hace tags y pone su nombre en todos lados en la calle, ¿no? Y de alguna forma esto a la sociedad le parece hiperdestructivo, ¿no? Porque lo ponen en monumentos, lo ponen en la puerta de la casa, lo que sea. Bueno, a ver, esta gente, estos niños, estos jóvenes, quieren expresar, quieren dejar su marca de alguna forma, porque de alguna forma se les está ignorando, marginando, no hay una voz. Entonces, no hay una voz para mí, pues te la pongo en la puerta de la casa. Entonces, ¿cómo encauzamos esta forma de expresión que tiene que ver con la agresividad, con la rabia, con la ira que se pueda sentir, con el miedo, con la tristeza de estar en una situación marginal? ¿Cómo la encauzamos en algo que sea constructivo, como por ejemplo enseñar a hacer street art y realmente poder expresarse de la forma que quieran? Exacto. Y no de la forma que ellos encuentran, porque no les queda otra salida, o sea, porque la expresión tiene que estar, la ira tiene que estar, esta pulsión de muerte, esta agresividad existe en nosotros, ¿no? Un poco parte de aceptarla, y un poco con respecto a la política, también creo que hay, y esto te lo pregunto también, se lo pregunto a los dos, como un discurso de, parece que la derecha sabe esto, ¿no? De alguna forma se hace propio de que existe la agresividad, existe la violencia, entonces nosotros la vamos a encauzar con la policía, con represión, con lo que sea, pero a veces siento como que del otro lado hay una intelectualización de los buenos, que vendría a ser un discurso más de izquierda, más común, en donde parece que todos somos buenos y nada, y que si sentís rabia o te pasás así, como que parece como hay un intento de negar, ¿no? De que el ser humano, de que los jóvenes, de que la gente está enojada, caliente. Yo creo que hay o sea, claro, como hay esta agresividad da miedo, ¿no? Tal y como además se expresa, porque claro, según Freud, ahí la pulsión de muerte tiene una dirección hacia afuera, una dirección hacia adentro. Una dirección hacia afuera es la pulsión destructiva, agresiva, hacia los enemigos que se me señalen. Entonces es la forma de gobierno de las sociedades desde hace milenios, señalar a un enemigo y producir cohesión interna, ¿no? No tienes nada que preguntarte sobre lo mal que va la cosa, porque el enemigo, los causantes son los menas o los trans o las mujeres, o ¿no? Y luego hacia adentro sería pues esta sensación de culpa, de deuda, ¿no? Tiene un vínculo ahí, hay un vínculo entre pulsión de muerte y super yo, ¿no? Entonces, claro, esa agresividad hacia afuera, ¿qué se hace con ella, no? Yo creo que en la política, pues muchas veces ha podido haber un miedo desde discursos de izquierda transformadores, y se ha optado por la no violencia o, digamos, pues movimientos más hippies. Claro, ahí estás dejando de lado algo que está, de alguna manera, en lo humano, ¿no? Porque es una pulsión como ontológica, ¿no? Entonces, más que rechazarlo, querer borrarlo con una goma de borrar mágica, decir que está mal, quizá pensar cómo una violencia, una cierta agresividad, se puede poner al servicio de la vida. Entonces, en lugar de ser instrumentalizada por los poderes de turno para, digamos, enfocar ese odio hacia el enemigo que se me dice que tengo que odiar, como en la novela de Orwell, ahora toca odiar a este, ahora toca odiar al otro, ¿no? Ser una agresividad que puede, digamos, ponerse al servicio de la vida. Entonces, ahí, por ejemplo, yo creo habría varios ejemplos, ¿no? Yo creo que los zapatistas hablan de digna rabia, por ejemplo. La digna rabia. Entonces, ya no es una rabia sin más, una rabia que expreso como un vómito en la calle contra el primero que pasa, contra mi igual, contra alguien incluso que está por debajo de mí, más frágil, más débil, ¿no? Sino que tiene algo de digna rabia, ¿no? Hacer digna la rabia. Y en los zapatistas hay una violencia, pero que está muy pensada precisamente para que esté al servicio de la vida, ¿no? Y más cerca de nosotros me parece que un movimiento que hizo eso genial fue el punk, ¿no? El punk en una sociedad, digamos, de desechos, de precariedad, de agresividad, de racismo, en lugar de que la agresividad fuera captada por el poder en forma de racismo, por ejemplo, hacer de la rabia un desafío creativo en las vestimentas, en las músicas, pero con un tono, digamos, de desafío, de desafío hacia la sociedad y de agresividad hacia la sociedad, pero sublimado, de alguna manera, sublimado, ¿no? Enganchado a la vida y también a algo que te saca de ti mismo y también te conecta con el otro de la comunidad, con el otro de lo social. Es decir, para esto también hay que salir de uno, ¿no? Que es esta cuestión de no quedar ensimismado, autista. El goce es autista, por definición.
Y sí que es verdad, dos cosas iba a decir, de que por un lado, en mi trabajo, que yo trabajo en un centro de violencia, cuando van a supervisar casos, las supervisoras hablan del tema del goce, ¿no? Bueno, pero esta mujer, que evidentemente está recibiendo violencia, esto porque acá hay un goce en tal. Y suena tan mal, o sea, mis compañeras que no son psicoanalistas se reenojan y es como, no, esto es grave, ¿cómo va a estar gozando, no? Porque se confunde con que la está pasando bien. Entonces ahí hemos explicado, o sea, hemos tratado de decir, bueno, no, el goce no es solo pasarla bien. Existe el goce, como decían, no existe esa pulsión de muerte, porque a todo ser humano se le presenta en una primera instancia el odio, la envidia, los celos, la rabia, el sentirse amenazado. Es decir, ahí hay algo de la vulnerabilidad también del ser humano, de esa impotencia con la que nacemos, que se representa con estas emociones. El tema es qué cauce les damos y qué hacemos con ellas, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con ellas? Nos dejamos de llevar el acto violento, por ejemplo. ¿Cuándo se produce el acto violento? Cuando no ha habido otra manera de encauzar esa emoción, ¿no? Esa pulsión, podríamos decir. Porque a mí me gusta más el concepto de pulsión que de goce. Justamente me parece más claro. Pulsión de muerte, algo que empuja hacia algo, ¿no? Atacar al otro, porque es más fácil. Anulémoslo. En lugar de negociar, en lugar de tratar de hablar, en lugar de que haya una transacción, ceder algo para ganar algo, ¿no? El acto violento es el fracaso absoluto de la simbolización de un conflicto interior, podríamos decir, ¿no? Y hoy hay muchos actos violentos, porque creo que justamente hay esta impulsividad, esto de pasar de un instante de ver al instante de concluir, sin pasar por el instante de comprender, que es como una pausa que uno necesita a veces, esto que hablamos al principio de pensar a veces, ¿no? Una pausa, una detención ante ese goce que viene empujando y nos permite decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué hago con esto? El acto violento siempre es a peor, es decir, es generar violencia tras violencia tras violencia sin ninguna resolución, sin aportar nada, ni a uno mismo ni a la comunidad, ¿no? Es poner en peligro a uno y al otro, al fin y al cabo dejarnos llevar por esa inercia que es el goce. Sí, un poco del comprender sale este como vacío que nombrabas, ¿no? Del alfarero, ¿no? Yo pensaba en este vacío como esta distancia que también genera hacia como el deseo de como distancia, ¿no? Y que tiene algo mucho más del orden de los yin, ¿no? De lo femenino, no mujer, sino femenino, en el sentido que hay cierta como recepción y sostener como un vacío, ¿no? Sostener un vacío más que una conquista constante en donde me puede llevar, no sé, como a la venganza, ¿no? Por ejemplo, me hacen algo, bueno, estoy pensando ya qué le voy a hacer para meterle el dedo en el culo, ¿lo puedo decir? Sí, pues estoy acá. ¿Me pide permiso a mí? No, ni no puedes decir malas palabras acá. Pero hay esto, ¿no? Como yo pensaba como en el escorpión y pensaba también en Hades, sí, también en Dionisios, pero también en Hades y hay formas de transformar la muerte. O la muerte simbólica, ¿no? La muerte real, pues no. Pero hay formas de transformar esta muerte y tiene que ver con justamente muerte y resurrección, ¿no? Muerte y renacimiento. Hay una cuestión de sacar me parece importante, de la sociedad. Saquemos nuestra caca, ¿no? Digamos, saquemos nuestra rabia, saquemos nuestra caca, tengámosla tipo presente. Parece como que no hay espacios. Antes existían, por ejemplo, en mi país, como los sindicatos, las comuniones vecinales, de alguna forma espacios en donde la gente que estaba indignada podía expresar esta violencia que sentía porque se les marginaba, se les precarizaba, y hoy parece como que no existe. Cada uno está aislado en su móvil o lo que sea, le comenta a un amigo, si se toma un café, ya tampoco existe esto de juntarnos a tomar café con Pepe y contarle todos mis problemas. O sea, hay un aislamiento total que no nos permite de alguna forma decir, mira, yo acá estoy muriendo, pues cómo me transformo, ¿no? O sea, es súper necesario para mí tirar la mierda, mirarla entre todos y ver qué hacemos con ella, porque si la estamos tapando todo el rato, si de alguna forma no queremos ver el escorpión, o sea, como la rana, ¿no? Que no le quiere ver, porque si la rana lo hubiese visto, si la lógica lo hubiese visto a la rana, no lo hubiese llevado arriba. Hay que ver de alguna forma que también somos sombra, que también somos maldad, ¿por qué no? Y que hay una parte nuestra que nos empuja a esto que decía, a querer pinchar, ¿no? Al otro como el escorpión y que todo se hunda y tal, porque en ese principio de placer que busca la muerte se busca una homeostasis, porque la muerte sería aquello que
y que acaba con el dolor de la vida. En la muerte hay paz, en la muerte hay tranquilidad, homeostasis, nirvana. Es decir, es como una cuestión de, en la vida hay tensión, en la vida hay dolor, la vida es lucha constante. Sufrimiento. Entonces creo que esta pulsión de muerte también tiene que ver con una especie de no deseo inconsciente, porque justamente es el goce, ¿no? Pero con un empuje a volver a ese estado originario, inaugural, y justamente con eso es lo que tenemos que luchar, porque todo lo que sea del orden del goce o del placer requiere inmediatez, es algo instantáneo, por eso hoy vivimos en una época de la instantaneidad, ¿no? Es algo que se sucede en el instante. El deseo, al contrario, es separación, es distancia, es otra cosa, es como apartarnos de esto y poner en juego esa tensión entre goce y deseo constantemente, es decir, que estén dialogando todo el tiempo, ¿no? No dejarnos llevar solo por el deseo porque nos convertimos en mártires y no dejarnos llevar solo por el goce porque nos convertimos en pulsión de muerte, al fin y al cabo, en algo muy mortífero, acéfalo y como una especie de troglodita, ¿no? ¿Cómo podemos generar, Amador, estos espacios, volver a generar o generar nuevos espacios transformadores de estas cosas que son colectivas y que nos pueda llevar a la pulsión de muerte? Y con esta respuesta nos vamos, así que tenés las últimas palabras. O sea, sí que me parece que habría que diferenciar entre goce y placer, porque me parece que de alguna manera el placer, o un poco lo que yo entiendo en Freud, pues tendría más que ver con una cuestión de alivio de una tensión, y ahí estaría la homeostasis, ¿no? Excitación y relajación de la excitación y por tanto placer, ¿no? Y vuelta a empezar. Sin embargo, el goce sería como la satisfacción en el exceso, ¿no? Entonces digamos que ahí es lo que está rompiendo la homeostasis, ¿no? Estás digamos, empujando el desequilibrio, mientras que la homeostasis es puro equilibrio, aquí estás empujando el desequilibrio, ¿no? Pero bueno, ahí me parece que estamos también mezclando, porque me parece que en la Freud y Lacan no es lo mismo, ¿no? No dicen lo mismo. Pero está bien el señalamiento, es cierto. Sí, pero sí es verdad que Freud dice, digamos que, claro, porque ¿dónde viene esta pulsión de muerte? Tampoco está tan claro dónde viene esta pulsión de muerte. O sea, ahí en el ser humano, porque somos malos por naturaleza, no sé, digamos que puede haber un debate muy grande entre, por ejemplo, yo qué sé, pues toda la filosofía spinosiana, que habla más bien de que lo humano es conatus, es búsqueda de la conexión, de más potencia, ¿no? Y Freud, que introduce un elemento más pesimista, pero que él mismo no logra explicar muy bien de dónde viene la pulsión de muerte, ¿no? Pero yo lo que entiendo como si en el momento de separarnos de la madre o del vientre materno, del lugar donde estábamos totalmente acogidos, siendo totalmente nutridos y siendo totalmente amados, hubiera, digamos, una reacción de agresividad con respecto al trauma que hemos sufrido al nacer, trauma del nacimiento, y quisiéramos volver atrás. Entonces yo creo que esa idea que dice Freud de hay una búsqueda constante de tranquilidad psíquica que quiere eliminar toda excitación de la vida. Pues eso me parece que es con lo que juega todo el rato las extremas derechas hoy, ¿no? Yo te voy a devolver al estado, digamos, de una cierta paz si eliminamos a tal o cual enemigo, ¿no? Entonces, en España, pues eliminamos a los comunistas, a las mujeres, a los trans, Make America Great Again, volvemos atrás, Let's Take Back Control, que era el lema del Brexit, volvemos atrás si eliminamos a los enemigos, ¿no? Entonces, sin embargo, luego dice Freud una cosa que me parece curiosa, que dice, el Eros también quiere la tranquilidad psíquica, pero a través de la ampliación de la conexión amorosa, digamos, ¿no? Entonces, y cómo están en pelea y en baile agarrado a ambas pulsiones, ¿no? Entonces, creo que lo que dice Freud es solo el Eros puede sujetar a la pulsión de muerte porque él también quiere la tranquilidad psíquica, pero no suprimiendo las excitaciones de la vida, las anomalías, las diferencias, la convivencia al otro, sino a través del amor haciendo otro mundo, ¿no? Otro mundo habitable. Entonces, bueno, pensar políticamente el amor, pues me parece muy necesario, aunque suene así como, bueno, una cosa que no se sabe muy bien por dónde agarrar, ¿no? Porque Eros es lo único que puede sujetar a la pulsión de muerte, porque busca lo mismo, pero por otra vía, ¿no? Entonces, en vez de seguir soñando con la comunidad ideal que ya no puedo gozar porque vino un intruso que tengo que eliminar, el intruso del trans, el intruso de la feminista o de la mujer pobre del otro, claro, siempre hay un otro, y entonces la pulsión de muerte se enfoca ahí. ¿Cómo podemos recuperar una cierta tranquilidad de vivir, pero que tenga que ver con buenas condiciones de vida, con lugares habitables, con espacios amorosos, con lugares donde yo puedo realmente desplegar mi capacidad
de cuidado de los demás, de un jardín, de las formas de vida no humanas, donde yo pueda desplegar ese amor, ¿no? Entonces me parece que ahí estaría la batalla, ¿no? Genial. Bueno, con estas palabras yo creo que nos vamos a retirar y nos dejan a todos pensando, yo creo. Sí, invitamos a Amador pronto, al Antifilo Sí, en tendremos en vivo. Así que septiembre va a estar bueno para el Antifilo. Empezamos con todo, la tercera temporada con Amador, así que Gracias, será un Amador. placer. Muchísimas gracias. Me pasa muy bien. Bueno, gracias a todos, nos vemos la Gracias, próxima. Marco. Gracias, Aula Radio.